Imaginen esto, Londres 1983. Un fontanero acude a un edificio, Cranley Gardens, por un atasco. Pero lo que encuentra no es lo típico, ¿sabes? No, para nada. Resulta que al abrir la arqueta, bueno, lo que ve son fragmentos humanos. Una cosa horrible. Y así, de un problema de fontanería, pues arranca una de las investigaciones más impactantes de Londres. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Dennis Nielsen, un funcionario, aparentemente normal y corriente, pero al que llamaron, paradójicamente, el asesino amable. Sí, un apodo bastante macabro, ¿verdad? Totalmente. Y para entenderlo, pues nos basamos en varias fuentes, artículos de la época, documentación del caso, algún documental. Exacto. Nuestra idea es centrarnos en los hechos documentados, sobre todo entre 1978 y 1983. Ver la cronología, su manera de actuar y qué podemos inferir de su psicología a partir de lo que se sabe, sin especular, claro. Vale, pues todo explota, como decíamos, con ese fontanero, Mike Catran, el olor pestilente, esa sustancia grisácea y finalmente la confirmación, carne humana. Y la policía, claro, no tarda en sospechar del inquilino del ático, Dennis Nielsen. Y llaman a su puerta. ¿Cómo reacciona él? Porque eso es clave. Pues fíjate, al principio se hace el sorprendido, en plan, Dios mío, qué espantoso. Pero el inspector Peter Jay, que no se andaba con rodeos, le pregunta directamente, ¿dónde está el resto del cuerpo? Ajá. Y Nielsen, con una calma, bueno, una calma que hiela la sangre, responde, en 2 bolsas de plástico, en el armario. Pasen, se lo enseño. Así, tal cual. Madre mía, es escalofriante. Y esa frialdad no se queda ahí, ¿no? No, no. Ya en el coche policial suelta 15 o 16 desde 1978. Una confesión espontánea, casi como si hablara del tiempo. Una barbaridad. Años de asesinatos saliendo a la luz de golpe. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De dónde salía? Bueno, Dennis Nielsen nació en Escocia, en Fraser's Brew, en 1945. Su infancia parece que estuvo marcada por el divorcio de sus padres, el alcoholismo del padre. Sí, y él mismo contó cosas que le impactaron mucho, ¿verdad? Como ver el cadáver de su abuelo con 6 años. Exacto. Y también otro incidente en la playa a los 8 años. Son detalles que las fuentes destacan. Pero por otro lado, no tenía esos antecedentes típicos de, no sé, crueldad con animales o piromanía. No. Eso es. Es un contraste interesante. Parece una infancia, en cierto modo, pacífica, pero con esos traumas relacionados con la muerte muy presentes. Y también su confusión adolescente sobre su homosexualidad. Son piezas complejas. ¿Y su vida adulta? ¿Qué hizo antes de... bueno, antes de todo esto? Pues mira, estuvo en el ejército, era cocinero, y ahí aprendió técnicas de carnicería, algo que luego, bueno, Uf. sí, incluso admitió tener fantasías un poco oscuras entonces. Después, un paso breve por la policía. Le fascinaba el depósito de cadáveres, fíjate, pero lo dejaron porque lo veían blandito. ¡Qué ironía! ¿Ya ves? Y finalmente, pues acabó de funcionario en una oficina de empleo. Una vida aparentemente normal, gris incluso, hasta su detención. Hablemos de su método. ¿Cómo elegía a las víctimas? ¿Cómo actuaba? Pues solía traer a hombres jóvenes a sus casas, primero en Melrose Avenue y luego en Cranley Gardens. A menudo eran personas vulnerables, estudiantes, gente sin hogar, a veces ligues de una noche. Les ofrecía alcohol, comida, un sitio donde dormir. Engaños, básicamente. Sí, una trampa. Y una vez allí, pues el asesinato. Casi siempre por estrangulamiento. A menudo usaba una corbata. O a veces por ahogamiento en la bañera. ¿Y después? Después venía lo peor, ¿no? El ritual. Exacto. Eso es lo más perturbador. Bañaba los cuerpos, los vestía, convivía con ellos. Días, a veces semanas. Hay testimonios de necrofilia también. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué hacía eso? Las fuentes sugieren que su gran motor era un miedo atroz a la soledad. Quería compañía. De ahí el título de un libro muy conocido sobre él, Killing for Company, matar por compañía. Una idea terrible. Terrible. Y luego, claro, tenía que deshacerse de los cuerpos. Su problema, como él decía. Sí.
Al principio, en Melrose Avenue, los escondía bajo las tablas del suelo, pero se quedó sin sitio. ¿Y entonces? Entonces empezó a descuartizarlos. Ya en Cranley Gardens, la cosa fue a más. Hervía restos, quemaba partes en hogueras en el jardín y, lo que le delato, tirar trozos por el váter. ¡Qué locura! Al final su propio método lo lo descubrió. Irónico, ¿verdad? Se calcula que mató al menos a 15 personas, pero solo se pudo identificar a 8. ¿Por qué tan pocos, si él confesó? Bueno, muchas víctimas eran personas marginadas, sin vínculos familiares claros, gente de paso. Era muy difícil ponerles nombre y apellidos, incluso con su ayuda después del arresto. Hay algunos nombres que sí trascendieron, ¿no? Sí, Stephen Dean Holmes, por ejemplo, que tenía solo 14 años, fue su primera víctima. Y fíjate, no lo identificaron hasta 2006. También Kenneth Ockendon, un turista canadiense, y Stephen Sinclair, de 20 años, que fue la última víctima, la que llevó al descubrimiento del atasco. La vulnerabilidad, siempre presente. Ese parece el hilo conductor, sí. ¿Y el juicio cómo fue? ¿Old Bailey 1983? Pues el juicio no se centró en si lo hizo o no, porque él ya había confesado mucho. El debate era más sobre su estado mental, ¿sabes? Si era responsable de sus actos o no. ¿Y el veredicto? Condenado. Por 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Pero nunca salió, ¿verdad? No. Más tarde, cuando se identificó a Stephen Holmes, se le imputó formalmente ese asesinato también. Y eso eliminó cualquier opción de libertad condicional. Murió en prisión en 2018, con 72 años, por complicaciones tras una operación. Se le compara a veces con Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí, hay paralelismos evidentes en los rituales post-mortem, esa convivencia con los cadáveres, aunque cada caso tiene sus particularidades, claro. En resumen, Dennis Nielsen, el funcionario amable, el asesino amable, que mataba por miedo a estar solo y convivía con sus víctimas muertas. Y todo descubierto por unas tuberías atascadas. Es esa dualidad, ¿no? La fachada de normalidad y el horror que escondía. ¿Y cómo pudo hacerlo durante tanto tiempo? En plena ciudad. Sigue siendo algo que cuesta entender. Sí, totalmente. Y para dejar una última reflexión. Las fuentes mencionan que Nielsen dejó muchísimo material grabado, cintas de audio, escritos, desde la cárcel detallando todo, sus crímenes, sus pensamientos. Ajá. Y uno se pregunta, ¿qué dice de alguien esa necesidad casi compulsiva de documentar algo tan oscuro? ¿Buscaba notoriedad? ¿Una especie de posteridad retorcida? ¿O era quizás una forma extraña de intentar explicarse, de buscar ser comprendido, aunque fuera de la manera más macabra posible? Es algo en lo que pensar, ¿verdad?